Estoy la verdad que muy contenta porque yo creo que este premio reconoce la labor de toda una trayectoria profesional en el mundo de la ingeniería y de la energía de 25 años de carrera. Pero yo creo que también es un muy buen momento porque da visibilidad a la mujer también dentro del mundo de la ingeniería, ¿no? Y yo creo que las que estamos ahí tenemos un poco la labor de potenciar efectivamente, de dar visibilidad al talento femenino e intentar atraer a nuevas mujeres para el mundo de la ingeniería, ¿no? Nos hacen falta ver más modelos de mujeres en esta profesión, más modelos exitosos de mujeres quizá emprendiendo, de mujeres desarrollando, llevando a cabo otros proyectos de ingeniería y que esas niñas que se están preguntando qué pueden estudiar realmente opten por estudiar carreras STEM. Asimismo, también hace falta preguntarle a los hombres qué más pueden hacer para ser también inclusivos y tener no solamente más mujeres, sino yo hablo de la diversidad en general, ¿no? También de las culturas, tener mayor diversidad en las universidades y en las carreras STEM. Este acto es nuestro pequeño homenaje a un gran esfuerzo. Hoy, en esta sencilla ceremonia, reconocemos el talento y el trabajo. Nuestras premiadas nos inspiran esperanza, nos muestran que con valentía y generosidad se pueden alcanzar las metas más difíciles y nos dan testimonio de la importancia del esfuerzo, de perseverar en el buen camino para culminar lo que merece la pena. Sin duda son galardones muy merecidos y tenéis motivos para sentiros muy orgullosas hoy, en compañía de vuestras familias y allegados. En la Universidad de Oviedo nos sentimos también muy orgullosos cuando vemos trayectorias tan exitosas como las vuestras, que comenzaron hace años estudiando en alguno de nuestros campus. Este premio representa el sí se puede, la superación, representa el ánimo para otros ingenieros que como yo queremos romper techos de cristal y para ingenieros jóvenes como yo que sueñan y luchan por un futuro mejor. Muchísimas gracias. Quiero dedicar este premio a todos los hombres y a todas las mujeres que desde la familia, la sociedad, las instituciones y la empresa están ayudando a despertar las vocaciones del liderazgo femenino del mañana y a lograr con su profesionalidad, trabajo y compromiso, más bienestar y progreso en nuestra sociedad del presente y del futuro. Muchas gracias a todos de nuevo por este reconocimiento. Gracias.